¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de After Work Talent. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Uriol Butao. Uriol, ya casi la segunda vez que intento quedar contigo y por fin lo hemos conseguido. Casualidades de la vida que no conseguíamos cuadrar agendas o que teníamos otra serie de circunstancias, pero bueno, por fin te tengo aquí. Nada, y a celebrarlo. Yo también estoy encantado de estar aquí. Sí, sí. Además, tu perfil me gustó mucho desde el principio, Uriol, porque, bueno, ahora lo hablaremos. Tienes dos libros que también vamos a hablar de ellos. Una metodología bastante chula que has llamado la metodología CREA, que ahora hablaremos también de ello. Y vamos a hablar también de cómo reinventarse a los 50, porque el talento senior parece ser que las compañías ahora no lo tienen en cuenta y realmente tenemos que rescatar al talento senior y tenemos que hacerlo probar. Entonces vamos a empezar desde el comienzo. Tú eres mentor, eres coach, además ayudas a la gente, como bien dice tu libro de reinventarse a los 50, a reinventarse y a poder engancharse de nuevo con el mercado laboral. Cuéntame un poco, primero sobre todo, vienes del mundo del marketing, ¿cómo comenzaste en este mundo del marketing y cómo te surgió la idea de realizar sobre todo el primer libro del método CREA? Bueno, no sé si vamos a tener un par de horas para contarte todo esto. Todo lo que tú quieras. Efectivamente, yo vengo del marketing, de hecho me dedico al marketing actualmente para empresas industriales, tengo mi propia compañía de marketing. Sí. y de alguna forma también siempre me he considerado emprendedor y empresario cuando he tenido empresas maduras y con actividad regular. Sí. Y de aquí viene todo. De alguna forma hubo un momento en que pues, tuve que cerrar una empresa de una forma traumática, ¿no? De una forma heavy, y que me llevó a la ruina, ¿no? Y entonces pues, yo me descubrí a mí mismo hecho polvo, sí. Destrozado, desorientado, muy triste, muy derrotado, ¿no? Y llegó un día que tuve una especie de epifanía, ¿no? Alguna vez lo he contado, estaba literalmente sentado en un banco de la calle Balmes de Barcelona esperando para una visita a un cliente. Y me sorprendió a mí mismo que ese día yo no estuviese, como siempre, esperando la visita, haciendo tiempo en una cafetería, en un bar. Sí. Estaba en la calle porque literalmente no tenía recursos, dinero para tomarme un café. Lo diré así, parece mentira que uno no tenga recursos ni para esto, sí. Pero así pasó, ¿no? Bueno, para mí eso fue la imagen, el momento de tocar fondo, ¿no? Y me dije a mí mismo, a ver, ¿cómo puede ser que estés así en este momento? Además, como afortunadamente nunca me faltó el trabajo, yo tenía que poner siempre la buena cara con el cliente, ¿no? Claro. y atenderlo, él esperaba el máximo de mí, o esperan el máximo de mí. Y pensé, ¿qué sentido tiene que tú ayudes a las empresas, a tus clientes a crecer, a desarrollarse, a vender más, a obtener más margen, y tú estés en la situación que estés, de la que llevaba ya pues 3 años largos? Entonces dije, no puede ser, tengo que hacerme un plan estratégico para mí, tal como lo hago para las empresas, y sobresalir, y salir de este pozo, ¿no? Hice un plan estratégico, como hago con las empresas. Hice un plan estratégico, un plan de actuación, un plan de salida, etcétera, etcétera. Me fijé unos 15 meses y mucho antes lo logré. Tanto que enseguida mi posición creció y creció y creció desde el punto donde estábamos, ¿no? Yo no tenía en absoluto ninguna intención en escribir ningún libro ni hacer de lo mío un método, en absoluto. Estuve 7 años rehaciendo mi proceso, rehaciéndome empresarialmente, económicamente, profesionalmente, y yo creía que psicológicamente, hasta que llegó la pandemia. Entonces en pandemia yo tuve la fortuna de que no padecí ninguna desgracia personal ni familiar de salud grave, y ese repliegue, este confinamiento, ¿no? que nos obligaron, para mí me sirvió un poco como un repliegue también de reflexión. Sí. Y había algo que yo no soportaba de mí mismo, y es que no había superado el hecho de haber tenido que cerrar una empresa, y tenía yo encima mío, porque me lo imponía yo, el estigma de fracaso, ¿no? Entonces, en ese proceso de reflexión favorecido por la coyuntura
de la pandemia, pensé, bueno, tengo que afrontarlo, tengo que mirarlo de frente. Yo no soy así, yo no soy esta circunstancia y voy a luchar con ello escribiéndolo. Y casi te diré que el hecho de escribirlo fue casi como una decisión terapéutica. Sí, ¿no? Totalmente. Y a medida que iba escribiendo, se me estaba haciendo un libro en las manos, ¿no? Se me estaba haciendo un libro en las manos. Y a medida que hacía el libro, estaba escribiendo, estaba sanando por un lado y escribiendo el proceso que yo desarrollé. Cuando en un momento yo ya no podía más y le llamé a un amigo que había publicado un libro, oye, ¿y eso cómo se hace? Y me dijo y tal. Sí. Lo mandé a la editorial y me dijo, es que al momento me dijeron, queremos publicarlo. Qué bueno. Y tienes que hacer de esto un método. Entonces se convirtió automáticamente en una herramienta que me ayudó a mí y podía ayudar a los demás, ¿no? Claro. Y de aquí surge realmente el método CREA. Describiendo en primera persona todo un procedimiento válido para cualquier empresa que quiera desarrollarse en cualquier mercado, pero tocando directamente los momentos que nos tocan como persona. Yo digo en el libro, yo lo digo, yo me considero especialista y experto, si se puede decir, en marketing, pero no soy psicólogo, no soy terapeuta. Claro, ahora soy mentor, porque de mentor te lo hacen los demás, ¿no? Ser mentor te lo hacen los demás. Pero yo no soy en absoluto, no tengo ninguna base académica. Sí. Pero sí es cierto que en mi trabajo acompaño permanentemente. Mi trabajo en marketing es acompañar a la propiedad, acompañar al ejecutivo, acompañar al responsable del área a desarrollarse. Entonces, pero ojo, el ser mentor, como tú bien mencionas, hay veces que te viene por haber estudiado una metodología, pero también puede ser porque seas un talento senior, que tengas un talento acumulado y digas, oye, pues voy a mentorizar a otras personas para que aprendan precisamente como tú comentas también en el libro. Tú, ¿no?, puedes tomar esta decisión porque tienes experiencia, claro, pero mentor te hacen los que mentorizas, ¿no? Sí. Los mentorizados, ¿no? Y es así, ¿no? Y entonces, nada, surgió el libro, el CREA. Primero, a mí me gusta mucho este libro, que queda un poco así como de autoayuda, ¿no? Pero el CREA, primero como palabra me define. Me considero creativo, me considero inquieto, Pero CREA es el acrónimo de las 4 etapas que decidí componer para explicar cómo yo desarrollé mi salida, mi renacer, mi reinvención, y cómo los demás pueden hacerlo. Son 4 etapas, es fácil de entender, más fácil todavía de asimilar, sí, muy complejo de ejecutar, ¿no? Necesitas esta guía, esta pauta. Además, el libro, yo siempre soy muy inquieto en filosofía, en religión, incluso en cualquier tipo de ciencias, digamos, de la salud, ciencias, pues, yo aplico mucho neuromarketing, que viene de la neurociencia en mi marketing. Pues todo esto, el libro es como una especie de entrelazado de temas que a mí son los que me han llevado hasta aquí, son los que me han servido, pues, para hacerme a mí mismo, ¿no? Y de aquí surge el método CREA, ¿no? Sí. Qué historia más bonita la que acabas de contar, porque la verdad es que además precisamente se suele hablar de que en los peores momentos del ser humano es cuando realmente nace la mayor creatividad, ¿no? Y cuando realmente nos reinventamos. Bueno, yo te diría que cuando uno está en el borde del precipicio, como demasiada serenidad para la creatividad no tiene. Hay que echar un paso atrás. Sí. Cuando uno está en el borde del precipicio, lo que uno tiene que hacer, o sea, en lo que uno piensa y en lo que uno tiene que hacer es en sobrevivir, sí, en no saltar, en retirarse un poco y tomar un poco de perspectiva. Pero sí que es cierto que una de las cosas que yo descubrí cuando escribía el libro y en los años posteriores a haberlo publicado, porque este libro sale el 22 de abril de 2022, un día de San Jordi, 23 de abril de 2022, un día de San Jordi, sí, un día de San Jordi del año 22. Claro, han pasado 3 años y yo te tengo que decir que este libro dentro de mí ha ido madurando,
sobre todo por el feedback de los demás, ¿no? Y un día descubrí que yo podía hablar de la reinvención, ya lo hablaremos luego, gracias a que yo tenía práctica en mi reinvención. Claro. Ok, posiblemente el marketing sea una ciencia de la reinvención. Oye, un producto no te sale bien, un lanzamiento te sale bien, tienes que reinventarlo. Pero yo en mí mismo descubrí que más o menos en etapas de entre 7 y 10 años me reinventaba por sistema. Y descubrí que fui descubriendo con el tiempo gente que leía el método CREA, gente que sigue mis posts en LinkedIn, gente que la gente afrontaba un proceso de reinvención sin una práctica, claro, sin haberlo hecho antes, por primera vez. Obvio que si te haces acompañar por alguien que ya lo ha hecho, que lo ha experimentado y sobre todo lo ha elaborado, porque uno puede experimentarlo y no darse cuenta. Yo no me daba cuenta. Pero cuando lo puse en el plano más consciente, lo sistematicé, intenté descubrir los puntos clave, el porqué, qué son los recursos, qué tipo de inteligencia tenemos, cómo podemos usar cada uno de nuestros recursos, aunque nos parezca que no tengamos recursos, cómo pones a trabajar las soft skills, ¿no? O los power skills que decís precisamente lo que os dedicáis a los recursos humanos, ¿no? Cuando pones a trabajar estas herramientas que son absolutamente transparentes a la conciencia, pero de la que todos disponemos, es brutal. Somos absolutamente ricos para desarrollarnos, ¿no? Bueno, pues yo esto, desafortunadamente o afortunadamente, lo descubrí en mí mismo y ahora lo pongo al servicio de los demás, mediante el libro, mediante mis consultorías y mediante mis mentorías, etcétera, etcétera, y mis acompañamientos. Bueno, pues a mí me sirvió descubrir que yo en realidad tenía una vasta práctica en la reinvención personal, ¿no? Y hasta aquí. Oye, ¿y la gente que acude a ti normalmente es gente de todas las edades o hay un determinado grupo de edad más determinado que tengas ya definido? Quien se siente interpelado, sobre todo, leyendo el libro El Método CREA, es gente que ya tiene una trayectoria vital amplia, ha pasado por alguno de los accidentes que nos suceden a lo largo de la vida y ahí hay una conexión especial porque han visto lo que es el verse en apuros, ¿no? Han vivido el verse en apuros. Tengo que decir que en estos años he recibido gratamente, porque me emociona, porque yo tengo también una actividad, soy muy activo impulsando el emprendimiento, sobre todo el emprendimiento también joven, ¿no? Sí. Pero me ilusiona cuando alguien me escribe y dice, mira, yo he emprendido porque leí tu libro y me inspiró. Obvio que yo, que me considero, te decía antes, emprendedor y en serie casi y tal, me emociona que alguien de mi libro se haya inspirado para emprender, ¿no? Pero sí que es cierto, y a lo largo de los meses y años de publicar en LinkedIn, que quien se ha visto más interpelado han sido esas personas con una trayectoria ya profesional y de vida, que fácilmente te pasan, para tener trayectoria, fácilmente tienes que tener 20 años a las espaldas de vida profesional y vida adulta y profesional, ¿no? Con lo cual, sí, hay un público a partir de los 45, 50, yo digo 50, ¿no? Porque a los 50 pasan cosas físicas y pasan cosas coyunturales y culturales. Pero bueno, a partir de estos 20, 25 años de trayectoria profesional es cuando más gente se siente interpelada por este proceso de crisis, ¿no? Existencial, casi diría yo. Sí, sí, totalmente. Además, es que yo aquí en el podcast lo he hablado en varias ocasiones, por eso también me interesaba mucho hablar contigo de esto y de tu perfil, porque además comentas que de este primer libro, El Método CREA, nace el segundo, el de Reinventarse a los 50. Sí. Entonces, precisamente por eso, hoy en día cumples 45, incluso te diría 45 50, como tú bien dices en el tuyo 50, pero 45 en adelante parece que las compañías se olvidan del talento senior, ya no existimos, si una persona entra en paro es muy difícil también rescatarla, que se reinvente. ¿Qué está sucediendo para que esto aparezca en las compañías? Y además a ti creo que te lleva también el primer libro a escribir este segundo de Reinventarse a los 50, como tú bien comentas, es el target de mayor gente que viene a ti y acude a ti. Sí. Uno cuando sale de un proceso, digamos, accidentado y tal, pues
pues uno lo que intenta es rehacerse a sí mismo, recomponerse Sí. y ya está, y volver a empezar, ¿no? Pero cuando esto sucede a los 50, pasan muchas cosas. A partir digamos 50, puede ser Sí, obviamente sí. a los 37, si uno también, pero a los 50. A los 50 pasan muchas cosas, porque a los 50 uno se empieza a preguntar para sí mismo si está donde quería estar cuando se planificaba a sí mismo, si ha logrado los objetivos, si ha hecho lo que realmente quería hacer en la vida. Porque a los 50, cuando sucede algo, un despido, un cambio, un proceso de lo que sea, uno se pregunta a esa edad concreto, ¿qué han pasado con los últimos 20 años, chaval? ¿No? ¿Qué han pasado los últimos 20 años? Y uno empieza a hacerse preguntas, algunos se responden, estoy donde quería estar, me ha salido todo como planificaba, y otros, muchos, la mayoría tengo que decir, porque la vida al final es así, hostia, pues no... Mira, una de las cosas que más me dicen, me expresan cuando acuden a mí es, hostia, es que me he pasado 25 años trabajando en cosas que no me interesaban. Cuidado, y lo he hecho a gusto y en plenitud porque me han permitido llegar aquí, construir mi familia, mi vida, incluso tener solvencia económica. Pero ahora me planteo, ¿voy a hacer lo mismo los próximos 20 años? Esto es un dilema. Y esto en lo personal, podríamos estar hablando horas y horas, porque desde que publiqué en abril del 2022 este libro, han pasado 3 años, y yo empecé a escribir en LinkedIn en septiembre de 2022, porque te he de confesar que de la publicación a este septiembre yo estaba, digamos, acongojado, no sabía qué iba a pasar con el libro, ¿no? Cuando empecé a ver que las reacciones eran positivas, dije, vale, pues esto hay que compartirlo a tope. Entonces empecé a escribir en LinkedIn en septiembre, mira, ahora hará 3 años. Sí. O ha hecho 3 años. Y durante todo este tiempo he tenido mucho feedback, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente descubrí, y de aquí sale el segundo libro, que acudían a mí pensando, bueno, yo tengo que reinventarme, yo tengo que replantear mis objetivos, yo tengo que replantear mi siguiente parte de la vida. Y todos estaban en los 50. Sí. Y lo que decía es que, y ahora hablaremos de qué pasa a la empresa, si te parece bien. Sí, además pero iba a ser mi siguiente pregunta, pero uno sí. en esta edad es la edad donde no solamente cambia lo físico, sino también las aspiraciones de uno mismo, el significado que uno le daba a sí mismo a la vida, entre otras cosas porque me está pasando a mí. Si has tenido hijos, los hijos ya se te empiezan a ir. Obvio. El síndrome del nido vacío. Que claro, llaman, ¿no? si cuando uno, o sea, es que en el momento de 50 años, si piensas para atrás, cuando empezabas, todo eran proyectos. Claro. A los 50, todo es que se me acaba el tiempo. Y no es así, ¿eh? Yo cuento que en un emprendimiento, a cualquier emprendedor, les decimos que tiene distintas fases. La primera fase es de 2 años, la segunda es de más 2 años, la siguiente es de 7 años. Imagínate, una persona a 50 años puede hacer lo que quiera, porque tiene todas las fases para trabajar y para cubrir, ¿no? Y el conocimiento, además. Y con todo el conocimiento y toda la experiencia que un joven no tiene. De hecho, yo recomiendo muchas veces que se emprenda a partir de los 30 y tantos, 40 o más, ¿no? Pero de alguna forma, todas estas circunstancias que pasan, añadida a una cosa, a lo que decía lo físico. A los 50 se produce, y esto lo dicen los médicos y los psicólogos, se produce una disasociación entre cerebro y cuerpo. Aquello del síndrome de Peter Pan. Sí. Uno se cree que todavía tiene 35, hasta que el cuerpo le dice, no, chaval, no, hasta aquí. Tuve un dolor de espalda o lumbago o lo que sea. Yo que me gusta jugar al pádel, cuando me viene esa bola a ese rincón, mi cuerpo dice, no vayas que me rompo, ¿no? Pero mi mente dice, esa es tuya, ¿no? Sí. Bueno, pues eso pasa, ¿no? Y pasa también a los 50. O sea que hay realmente una frontera, hay una línea física, psicológica, conceptual, coyuntural, y ahora hablaremos de la empresa, si quieres,
qué pasa en los 50. Por eso, el reinventarte, y por eso Sí. la gente que acude a mí está en esta franja de edad. Es que además te añadiría a todo lo que has comentado tú, que claro, lógicamente tú llegas a los 50, bueno, a mí todavía me queda poco, pero estoy ahí también. Dentro de Eres un poco chaval, formaré eres un parte chaval. del grupo, me queda poquito, no vamos a decir cuánto, pero dentro de poco. Pero es verdad que cuando yo también lo he idealizado de ese modo, y además es que incluso ahora, como se nos dice que nos jubilaremos más tarde, entonces realmente es que no estamos en la mitad de nuestra edad laboral, en absoluto. nos queda mucho más de nuestra mitad de la edad laboral incluso para la jubilación, porque ahora ahora está en 67, pero seguramente subirá a 70 o 75 en el futuro. Yo ya no sé ni a qué edad me jubilaré, pero es que efectivamente, o sea, tenemos esas posibilidades de esas armas tan buenas, como tú comentas, de toda la sabiduría, todo el know-how que nos ha dado de tantos años de trabajo, pero precisamente, vamos a ir a esa parte de la empresa que tú comentabas, las compañías no lo tienen en cuenta. ¿Qué está sucediendo con las compañías que están dejando detrás el talento senior? O sea, cuesta mucho rescatar a talento senior, cuesta mucho que las compañías se den cuenta de que todavía queda mucha vida laboral para esa persona y que puede aportar mucho y enseñar mucho a los juniors. ¿Qué sucede? ¿O qué te cuentan a ti también las personas que acuden a ti? Lo primero, y entiendo que no es materia de hoy y no vamos a profundizar, decirte que el concepto jubilación es un concepto impuesto. Sí. Con lo cual, nadie tiene por qué jubilarse nunca. Si disfruta de su trabajo, si su trabajo es intelectual porque su cerebro se lo permite hacer, o es físico porque su cuerpo se lo permite hacer. Con lo cual, jubilarse o no es una decisión impuesta, ¿no? Con lo cual, bueno, vayamos tirando. Yo conozco pintores, poetas y consultores que han trabajado hasta el último día. Bueno, podríamos hablar de Sabina, también famosos, cantante, que siguen todavía trabajando porque les encanta y además son mayores de... Dicho esto, ya que hablabas de la jubilación, dicho esto. Bueno, ¿qué pasa? Que las empresas tienen por objetivo competir. Y competir en un entorno, porque esto de no contar con las personas seniors es también muy reciente. Sí. Fíjate, los consejeros delegados, los presidentes de compañías y tal, no compiten con la edad. Es más, aportan valor cuanta más experiencia. Pero se impuso en la era industrial, donde masivamente empleábamos gente con recursos físicos, la de jubilación y el concepto senior. Tú ya no puedes cargar sacos de carbón fuera, viene un chaval fortote de 25 años y los carga él. Luego viene la industria, la maquinaria, la tal. Y esto se mantuvo, ¿no? Y se mantuvo tanto hasta el momento en que las empresas consideraron que para emplear o para poder dar espacio a los jóvenes tenían que jubilar a los mayores. Yo me acuerdo cuando hace 30 años, no llega a los 30 años, Telefónica jubiló a sus empleados con 52. Sí, de forma masiva además. De forma masiva, con 1000 planes y tal. Eso fue un guau, ¿no? Es decir, con 52 te jubilo y ya estás, ya no trabajas más. Yo voy a cumplir 54 dentro de 10 días, ¿no? Con lo cual, tú imagínate, eso es un cambio de paradigma, una disrupción paradigmática del mundo del trabajo. Sí. Y voy abreviando, ¿eh? Pero, claro, ¿qué nos pasa ahora? Que ahora competimos con herramientas tecnológicas. Y de pronto hemos pasado de el senior nos sirve para levantar sacos de carbón a el senior nos sirve para estar al día en tecnología. Y eso es mentira. Porque la gente de 50, de 60, somos nativos digitales. Claro. Empezamos con el primer ordenador y Commodore y hemos ido desarrollando nuestra carrera con tecnología, acaba de tecnología. Entonces la empresa malentiende esto muchas veces. Y hay dos cosas más. Una perspectiva sesgada al coste. Sí. ¿Un joven puede sustituir a un senior? No. Bueno, pues vamos a poner 3 jóvenes. ¿Qué es más barato 3 jóvenes que un senior? Ajá, bueno, a mí que me lo cuenten, ¿no?
que me lo cuenten. Coste de formación, coste de adaptabilidad, ya no te digo la cultura hoy de la rotación, no hay tanta fidelidad a la empresa. Bueno, hay muchos aspectos culturales que son tu área y de los que podríamos... Y la otra cosa es el pensar, el estigma, el sesgo de pensar que un senior no tiene la capacidad de aprender tecnología. Bueno, yo te diría que la tienen distinta a un joven, como un joven distinta a un senior, pero no es menos, es distinta. El problema es cuando miramos con la misma mirada a ambos o a distintas generaciones. Y es ahí donde yo intento explicar a la empresa que es un tema de liderazgo o de mirada. Porque, vale, ok, quizá para un mismo puesto no vale uno o el otro. Quizá para cada generación tenemos un puesto distinto, sí, pero la empresa es diversa también en sus tareas, ¿no? Total. Con lo cual, bueno, yo ahí estoy dándole vueltas porque voy viendo cómo van encajando las piezas y cómo, si lo logras, encajan las piezas. A menudo me dicen, no, es que fiché a uno de 62 y hostia, el tío que solo quería hacer como él quería hacer y no me ha funcionado. Bueno, también los hay de 23 sí. Tozudos y tal. Sí. Bueno, pues hay que liderar a las personas, hay que motivarlas, hay que darles un plan de carrera, hay que hacerlas jugar, hay que formarlas, hay que... Sí. Somos personas. Bueno, ahora la tendencia principal en las compañías es crear equipos multidisciplinares y multigeneracionales, porque se da también, aquí lo hemos hablado también en el podcast, es la primera vez que 5 generaciones juntas trabajamos a la vez. Es verdad. Y es súper complicado de gestionar. Es la primera vez en la historia que nos sucede esto. Claro. También es verdad que cada vez etiquetamos antes a las generaciones. Sí. La tecnología avanza mucho más rápido, tú bien lo has comentado. ¿Qué opinas? Quiero saber también un poco antes de finalizar, pues nos queda poquito tiempo, ¿qué opinas de la irrupción de la inteligencia artificial y cómo la gente de talento, además de 50 o incluso 45, 50 o para adelante, como tú bien has dicho, somos nativos tecnológicos? ¿Cómo realmente la estamos adaptando? Nos estamos adaptando bien, ¿no? Perfectamente. Yo te diría que la inteligencia artificial del lenguaje generativo... Sí. ChatGPT, etcétera, hablamos, sí. La vamos usando desde el corrector de Word. Sí. Con lo cual, no hay senior que sepa escribir en Word que no haya usado una inteligencia artificial. Pero ya no es usar la herramienta, porque hay herramientas de inteligencia artificial generativas muy complejas que hasta a mí me da palo, ¿no? Usarlas. Sí. Sino es que al final, para aprender algo, primero tienes que entender la lógica de ese algo. Y la lógica de ese algo la sabemos, los seniors, desde que pasamos de la máquina de escribir sí. al ordenador, ¿no? Sí. Ese sí que fue un cambio disruptivo, ¿no? Y yo te diré, además, que todos los seniors con los que yo puedo interactuar, hablar y tal, todos tienen además esa intención, esa intencionalidad, esa vocación por descubrir toda esta tecnología, ¿no? Uh-huh. Y en mi experiencia, hombre, te diré que el que está jubilado, desconectado del mercado, pensando solo en acompañar a los nietos al cole y por las tardes ir a jugar a la petanca con los amigos jubilados, a ese no le hables de inteligencia artificial. Sí. Pero el tío que está con sus 67 en activo, leyendo, escribiendo, inquieto, trabajando en consultoría, trabajando en plantas productivas, este tiene inquietud plena y en adoptar y en usar e incluso en crear a partir de la inteligencia artificial. Totalmente. Lo que va a pasar con los seres humanos luego ya es otro dilema. Yo espero que no lo vivamos, seguramente no lo viviremos. Porque los que estamos en trabajos intelectuales nos están poniendo en jaque, ¿no? Entonces sí. Aquí tenemos que aportar mucho humanismo, sí. Mucha conexión, mucha creatividad sí. Y sobre todo mucha práctica en la reinvención. Porque es un talento muy humano, el podernos reinventar y poner en juego todos los talentos que tenemos como ser humano, ¿no? Que una máquina sí que los tiene mucho más limitados. Sí, bueno, para terminar, quiero que demos un consejo
Y este va más dirigido para las compañías, para que tomen nota, por qué tienen que recuperar y por qué tienen que fidelizar y mimar al talento senior. O incluso contratarlo, rescatar a gente que esté en paro. Te voy a responder, algo así breve. Te voy a responder de dos partes. Primero, una cuestión funcional. Primero debo decirte que no tenemos que plantear nunca contratar a un senior para sustituir a un junior o a un junior para sustituir a un senior. Primero, hay que salir a la calle solamente para descubrir que hoy, en la conciencia de los chavales, después de los últimos 20 años que les hemos dado, ser fiel a una empresa ya no está en su paradigma. Si realmente queremos colaboradores, personas en nuestra empresa de valor, tenemos que invertir en ellos. Cuidado, invertir en jóvenes tiene el riesgo tácito, y no hablo de ninguno en concreto, sino de cómo piensan en general, ¿eh? Y sé que estoy a punto de aportar sesgo, pero no quiero. Si no, cuidado, hay que formarlos bien, diseñar un buen plan de carrera, porque si no se nos van. Sí, es difícil de fidelizar. Darles cosas distintas en momentos distintos, porque si no se nos van. Un senior no. Un senior tiene en sus genes la fidelización, la fidelidad a la empresa. No he ido a hablar nunca jamás a un ejecutivo junior de que la empresa es la familia. Todos los seniors, ejecutivos seniors, hablan de empresa-familia, con lo cual la primera funcional diría, hombre, tiene un coste de amortización de la formación mucho menor un senior, porque sabemos que vamos a tener 20 años, que un junior que a los 3 formado y con 4 euros en la cuenta se va a Tailandia a teletrabajar. Sí. Bueno, pues esto tiene cuestión de coste. La más emocional, segunda parte de la respuesta. Ya te dije antes que no era de respuestas fáciles, rápidas. La segunda parte de la respuesta. Hombre, yo creo que de alguna forma, cuando tenemos a personas, incluso en nuestra organización, con más experiencia que nosotros, es un reto, se convierte en un reto de liderazgo. Sí. Se convierte en un reto de gestión. Cuando tenemos una plantilla diversa, como decías tú, de hasta 5 generaciones, el reto no es de ellos, el reto es del liderazgo, de dirigirlos. Claro, totalmente, de que lo administra. De la distribución. Tenemos oro, pero ¿sabes que el oro, si no lo sacas de la roca, si no lo pules, no es oro, no vale nada, es piedra? Hay que pulirlo, ¿no? Yo digo que tener seniors en la compañía es, sin duda, una gran oportunidad para la compañía, pero hay que saberlo gestionar, hay que aprenderlo a gestionar, y esto es un reto de management, ¿no? Un reto de management que yo creo que definitivamente, en mi experiencia, vale la pena. Para acabar, en mi compañía de marketing tengo aproximadamente ahora, pues no sé, 10, 12 colaboradores. Mi director de arte está en 63 años. Diseñador gráfico, director de arte. Claro, cualquiera se le escapa que un diseñador tiene que ser un tío, no sé, déjame decir así, que soy un poco boomer, ¿eh? Con cresta y chaval y joven, ¿no? Pues no necesariamente es así. Porque en mi caso, mis colaboradores pues son incluso mayores que yo, pero no los tengo por la edad, sino por la capacidad que ellos tienen de responder, ¿no? Perdona, quería acabar con este ejemplo porque al final pienso que... me parece muy bonito porque además es muy explícito y lo mencionas muy bien. Sí, sí. Me gusta. Además, seguro que esa persona que comentas es de los que ha pasado de dibujar a mano a luego a la parte digital. Yo también. Igual que arquitectos y muchas otras profesiones que luego se han digitalizado. O sea, que es un ejemplo muy bueno para poder finalizar. Pues, Oriol, ha sido un placer tenerte. Yo estaría mucho más tiempo hablando contigo. Tú también me has dicho que te tirarías horas, yo lo sé. Es un tema que da para mucho, pero yo creo que por lo menos la gente se ha podido quedar con este concepto
de que el talento senior es válido, que el talento senior hay que mimarlo, hay que cuidarlo, igual que lo hacemos con el junior, y las diferencias entre uno y otro. Y luego, por supuesto, por favor, los dos libros, ya sabéis, el método CREA y el reinventarse a los 50, que uno lleva al otro, que son bastante interesantes, y os invito a que también te sigan en redes, por supuesto. Y bueno, pues ya sabéis, para mí ya sabéis que yo soy Vicente Ribes, él es Oriol, lo podéis buscar en redes sociales, y que nos vemos en el próximo episodio de Afterwork Talent. Muchísimas gracias, Oriol. Nada, a ti un placer, de verdad.